¿Le parece bien? Vámonos directamente con la maestra Alejandra Cuyen, analista política. Ella está en sanísima distancia, pero muy pendiente de todo este debate. Habíamos dicho que eras la maestra más cuentachiles de la tele, pues sí, porque estás viendo el presupuesto de aquí para allá y que no alcanza, que las lechugas o cosas más complejas, ¿no? Y que ahora todo lo va a decidir el presidente y unos que quieren enredarnos y engañarnos diciéndonos que esto es democrático y otros que dicen de ninguna manera es un asalto a la razón, etcétera. Hay muchas razones para explicar. Pepe, yo creo que en vez de cuentachiles podrías decir cuentavotos, podríamos pensarlo en esos Claro, términos. claro. Esto tiene fines, es lo que dice el presidente, le estás dando la razón. Dice que detrás de los opositores a la iniciativa de reforma a esta ley de hacendaria, o esta ley de presupuesto, quiero decir, están los intereses, los fines políticos, pensando ya lo que va a pasar el año que viene, el 2021. Mira, Pepe, yo creo que es muy delicado lo que está tratando de hacer el presidente y hay que decir que no es el único líder en el mundo que esté tratando de hacer esto. La pandemia, por las condiciones económicas y sociales que ha impuesto, ha generado la tentación y en algunos casos logro y avance de muchos líderes para tener mucho más poder del que tenían o del que tienen en condiciones democráticas normales. Tienen que tomar decisiones de coyuntura, tienen que ajustar no solo medidas presupuestales, sino pues la pura medida de contención de hacer que la gente se quede en sus casas puede tener tintes autoritarios y algunos han aprovechado para hacer ajustes legales. Me parece que lo que está tratando de hacer Morena y el presidente con esa iniciativa es exactamente eso cuando no es necesario. En caso de una pandemia, y para eso es que el Consejo Nacional de Salud se erige en una especie de órgano que manda ciertas disposiciones, no solo de qué debe hacer la gente, sino también de dónde se deben asignar recursos. Tener que cambiar una ley para que esto se quede de manera permanente, dándole un poder democrático, digamos, al presidente, me parece completamente fuera de lugar. No es necesario, el presidente tiene mayoría y tiene una holgada mayoría en la Cámara de Diputados sobre todo, que es la que le aprueba el presupuesto. Entonces no tendría por qué preocuparse de hacer ajustes, lo puede hacer de la mejor manera. Pero tiene razón en su diagnóstico, pero no en su forma de solución. Pero Alejandra Cuyen, ahí en este caso concreto, el presidente se está poniendo el parche antes de que salga el grano. ¿A qué me refiero? Va a haber elecciones y si alguien sabe cómo marcha la política en este país, pues es el número uno nacional en el poder, es decir, Andrés Manuel López Obrador. Y él sabe que en este momento políticamente Morena no está precisamente en el ánimo de una mayoría que garantice el control de las cámaras en el poder legislativo. Por esta razón toma medidas ciertamente de emergencia para él, políticamente hablando, blindarse para el caso remoto quizá de que pierdan la mayoría en el Congreso. Eso es justamente el caso, Pepe, que lo que están tratando de hacer desde Morena es darle facultades al presidente, no solo para asignar el presupuesto en condiciones de pandemia, que es lo que en principio debiera suceder, sino para después el año que entra también poderlo hacer. Y el año que entra hay elecciones. Entonces no solo te da margen de maniobra para una manipulación del presupuesto con fines electorales. Y hemos visto que Morena no tiene empacho. Desde el discurso de la democracia, de la bondad, la generosidad y la pureza, es un partido o un movimiento que tiende a hacer todo tipo de arrebatos y abusos presupuestales. Hacer un cambio de ley donde además, suponiendo que el presidente actual fuera impecable y no fuera a hacer un mal uso de esta facultad, dejarlo en una ley abre la puerta para que los siguientes presidentes hagan lo propio, aunque no haya pandemia. Luego entonces, Pepe, el gobierno actual debiera entender que las leyes no son solo para su gobierno, sino son leyes que se determinan para todos los gobiernos de aquí en adelante. Pues sí, pero también tiene razón el presidente cuando dice que antes se hacía lo mismo. Nada más que embosado, disfrazado, el presidente decidía de antemano cómo manejar el presupuesto a conveniencia política de toda índole por encima de la ley. Esos eran hiperpoderes que estaban absolutamente fuera de la ley. Tiene razón en ese sentido.
Tiene razón en su diagnóstico, como casi siempre, Pepe. El diagnóstico del presidente es impecable. El problema son las soluciones que quiere dar a este tipo de problemas. Y el agarrar y lograr tener doble de poderes para poder hacer con el presupuesto lo que se le vaya ocurriendo y lo que vaya necesitando políticamente, se vuelve peligrosísimo para el futuro de la nación. Hay reglas, hay instituciones, hay contrapesos. El Congreso tiene una función que jugar. Se vuelve peligrosísimo dejar todo en manos del Ejecutivo. Con pandemia o sin ella, Pepe. Claro, el veterano Porfirio Muñoz Ledo entonces tiene razón cuando dice que lo que no es necesario es un exceso, y los yucatecos también tienen razón cuando dicen que todo exceso es mucho, ¿no? Exactamente. Pero además, Pepe, dentro de los lemas y dentro de las discusiones de la gente de Morena, por supuesto, está el ejemplo de Vidal Llerenas, que estaba completamente en contra de estos abusos presupuestales. O sea, a mí me gustaría ver por qué no Mario Delgado está hablando ahorita de que van a hacer algunos cambios. Ya conocemos cuáles son los cambios que generalmente la bancada de Morena hace a las iniciativas del presidente. O sea, un par de comas y un par de puntos, como tú bien anotabas hace un rato. Yo no entiendo por qué todos estos diputados, exdiputados, que en su momento eran muy críticos de los abusos presupuestales del Ejecutivo, no se están manifestando para frenar una iniciativa de esta naturaleza. Morena sabe que esto no hace sentido de acuerdo a los principios que ellos impulsaron. Claro que hace sentido políticamente de acuerdo a sus necesidades electorales del año que entra. Gracias, Alejandra. Y si creen que no nos vamos a dar cuenta, es un error. Claro que sí, y si aquí lo vamos a subrayar. Gracias, Alejandra Cuyen, como siempre, con sana distancia mientras. Me da muchísimo gusto saludarte, Pepe. Cuídate mucho. Gracias, igualmente, Alejandra Cuyen, pues es la maestra más cuentavotos, tiene razón.